La inquietante travesía de un migrante revelan los oscuros secretos de su viaje maldito. La noche era oscura y el aire pesado. Miguel, un joven de 23 años, se despidió de su hogar en las afueras de Ciudad Juárez con un nudo en la garganta. El silencio era abrumador, como si el mundo entero sostuviera la respiración. Con cada paso que daba, el presentimiento de que algo lo acechaba se intensificaba. Se acordó de las historias que le contaban los ancianos sobre el camino de los olvidados, y el escalofrío recorrió su espalda. Aunque la pobreza apretaba su hogar, algo en su interior dudaba que este viaje lo llevara a la libertad. A medida que Miguel avanzaba, la compañía de otros migrantes le otorgó una chispa de confianza. Sin embargo, la normalidad pronto se desvaneció. En el camión abarrotado, las risas de sus compañeros se convirtieron en murmullos ansiosos al recordar a los desaparecidos de sus barrios. Se los llevaron, dijo uno con voz temblorosa, y de pronto, el aire se tornó denso, como si las sombras comenzaran a moverse a su alrededor. Las primeras noches fueron un tormento. En sus sueños, una figura oscura lo seguía, una imagen distorsionada de aquellos seres que solían proteger los caminos según creencias antiguas. Miguel se despertaba en un sudor frío, con el corazón acelerado, sintiendo que algo horrible acechaba a sus espaldas. Los murmullos de advertencia se transformaban en ecos que lo llenaban de paranoia. Despierta, le gritaba a su mente cada vez que se encontraba en la oscuridad. Tras días de penurias, Miguel llegó a un hospital abandonado, ese lugar que había sido refugio para otros migrantes. Las paredes caídas y el eco de sus pasos creaban un ambiente pesado. Dentro, el frío calaba en sus huesos, y las sombras parecían girar, burlándose de él desde las esquinas. No estoy solo, se dijo, mientras una mirada invisible lo observaba. Presentía que el hospital estaba vivo, que cada rayo de luna alojaba un secreto más oscuro que él nunca podría soportar. Aquí no hay esperanza, murmuró en su mente, pero su instinto le decía que debía salir. Un grupo de migrantes se reunió en una esquina, y aunque tenían miradas cansadas, parecían tener una energía que Miguel no podía descifrar. La desconfianza se instaló en su pecho. ¿Son aliados o más monstruos en este camino?, se preguntó, sintiendo cómo la paranoia se extendía como una sombra. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el aire se volvió aún más pesado, con cada respiración marcada por un terror creciente. Una figura oscura, aquella de sus sueños, parecía cobrar vida sola. Miguel se dio cuenta de que cada paso que daba podría llevarlo más cerca de su familia o hacia su perdición. La ansiedad lo envolvió mientras se preguntaba si sería otra víctima del camino de los olvidados. La angustia y la traición se entrelazaban en su mente, y mientras una voz interna le gritaba que huyera, ya era demasiado tarde. Un grito ahogado resonó en el pasillo. ¿Quién más había sido atrapado en esta pesadilla sin fin? El grito resonó como un eco en su mente, desgarrando la penumbra del hospital. Miguel se quedó paralizado. El sonido parecía provenir de una de las habitaciones del fondo, un lugar donde la luz apenas se atrevían a entrar. Se giró hacia el grupo de migrantes, sus rostros reflejaban la misma confusión y miedo. Todos parecían estar sintonizados con la misma frecuencia escalofriante. ¿Qué fue eso?, susurró una mujer mayor con ojos desorbitados, rompiendo el silencio tenso. Miguel tragó saliva, su voz se evaporó. No tenía respuestas, solo una creciente necesidad de correr. Sin embargo, su cuerpo se negaba a moverse. Esa atmósfera pesada lo mantenía anclado en el suelo. Un involuntario impulso de investigar lo llevó a avanzar hacia el pasillo oscuro, donde el grito se había extinguido casi tan rápido como había empezado.
¿Alguien se atreve a seguirme?, preguntó. Su voz temblorosa apenas se escuchó. Un joven del grupo, con el rostro pálido y ojos profundos como abismos, decidió unirse. Se acercó a Miguel, su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. Juntos, se adentraron en la penumbra del pasillo, cada paso resonaba con un eco inquietante. La oscuridad pareció envolverlos, poniendo a prueba su valentía. Al llegar a la puerta de la habitación de donde había emergido el grito, Miguel se detuvo. El aire a su alrededor se volvió helado. Levantó la mano para empujar la puerta, pero un sudor frío le recorrió la espalda. El corazón le latía con fuerza, y la figura oscura de sus sueños volvió a asomar en su mente, riéndose de su valentía. La puerta se abrió con un chirrido desgarrador, revelando un cuarto desordenado. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, y el olor a moho y descomposición invadía el aire. En el centro, una figura yacía en el suelo, enredada entre lo que alguna vez debió ser una cama. Miguel se apresuró a entrar, pero el joven lo detuvo. Esperemos, dijo, temblando. No sabemos qué hay ahí. No obstante, el impulso de ayudar se apoderó de Miguel. Se agachó para ver mejor, y al hacerlo, una boca llena de dientes afilados se giró hacia él, iluminada por un rayo de luna que se filtraba a través de la ventana rota. Era un hombre, pero su rostro estaba cubierto de una película de locura y desesperación. Las manos del atacado se alzaron, llenas de desesperación. «Ayúdame», gritó el hombre con una voz quebrada. «Ellos vienen por mí». Miguel sintió que su estómago se retorcía. Aquel rostro desolado y las palabras cargadas de terror lo sobrecogieron, pero el joven que lo acompañaba, en un arrebato de pánico, retrocedió un paso, provocando que un estante cayera y dejara caer una colección de frascos. Un estallido de cristales resonó en el silencio, rompiendo un hechizo silencioso. La figura en el suelo huyó, y con ese sonido, el hospital pareció cobrar vida. Ruidos distantes llegaron desde el otro lado de las paredes. Miguel sintió que todo el lugar estaba despertando, como si los ecos de aquellos que habían caído en el camino de los olvidados se levantaran para reclamar a sus nuevos integrantes. «Tenemos que salir de aquí», gritó el joven, empujando a Miguel hacia la salida, pero antes de que pudieran retroceder, una sombra grotesca apareció en el umbral, barrando su camino. La figura era un híbrido aterrador de humano y algo más, un ser de oscuridad. Sus ojos amarillos brillaban, y una sonrisa desquiciada se dibujaba en su rostro. «¿A dónde creen que van?», murmuró con un eco que se retorcía en el interior de cada uno de ellos. Miguel sintió como la desesperación lo envolvía. Miró al joven, y en sus ojos vio la misma pregunta que latía en su pecho. ¿Era este el punto de no retorno? El horror estaba aquí, y todas las advertencias que había ignorado empezaban a adquirir una siniestra claridad. Con cada respiración, sentía que el tiempo se acababa. «No hay forma de escapar», dijo la sombra, empujándolos hacia la oscuridad. «Está en ustedes decidir quién será el siguiente en ser olvidado. ¿Podrán Miguel y el joven encontrar otra salida, o están destinados a ser los nuevos almas atrapadas en este lugar maldito?» Miguel sintió su corazón acelerarse, palpitando en su pecho como un tambor en un funeral. La criatura delante de ellos parecía absorber la luz, transformando el pasillo en un túnel interminable de sombras. No había vuelta atrás. Su instinto de supervivencia se activó, y junto al joven, dieron un paso hacia atrás, apartándose de la figura aterradora. Sin embargo, la sombra no se movió, solo sonrió, mostrando dientes que resplandecían como dagas en la penumbra. Con cada respiración, la atmósfera se intensificaba, llenándose de un terror palpable que los hacía sentir como si se ahogaran. «No se asusten», susurró, con una voz suave pero temblorosa que recorría el aire como un veneno. «Aquí todos estamos juntos, en la oscuridad». «¿Qué quieres?», se atrevió a preguntar Miguel, su voz casi un murmullo, pero cargada de desafío. La sombra pareció disfrutar de su miedo. Extendió la mano huesuda hacia ellos, y retó: «Solo deben hacer una elección. Uno de ustedes debe quedarse. Si no, las almas atrapadas aquí reclamarán lo que es suyo». El joven se puso de pie,
buscando una salida desesperada en sus ojos. Miguel sintió que un frío glacial le atravesaba la espalda. La elección era imposible. La idea de sacrificar a uno de ellos lo horrorizaba, pero el instinto decía que si no tomaban una decisión, la situación se intensificaría, los consumiría. No lo haré, gritó el joven, dando un paso atrás. No pueden obligarnos, la sombra rió, un sonido bajo y macabro, como el crujir de huesos quebrados. Centelleó hacia adelante, pareciendo flotar, y sus ojos amarillos destellaron con furia. ¿Acaso no lo entienden? Este lugar ha estado esperando mucho tiempo. No hay salvación. Nada fuera de esas puertas. Miguel miró a su alrededor, el pasillo parecía retorcerse como si el hospital mismo se hubiera vuelto hostil. Las paredes, antes tan indiferentes, ahora tenían ojos, voces, un murmullo ensordecedor que resonaba en su mente. Olvidados, olvidados, olvidados. Repetían, cada eco era como un lamento. No, gritó Miguel. No quiero ser uno de ellos. Las palabras parecieron despertar algo en la sombra. Se acercó un paso más, y el aire se volvió aún más pesado. Miguel pudo sentir el sudor frío brotar en su frente. La sombra se volvió hacia él, y sus ojos amarillos ardieron con una ferocidad sin piedad. Y que si no quieres, susurró, arrastrando cada palabra como si fueran cadenas. Aquí, tus deseos no importan. Con un movimiento rápido, un estante en el fondo de la habitación se desplomó, revelando una serie de dibujos evocadores en la pared, siluetas atrapadas, gritos ahogados, y las sombras de aquellos que habían decidido quedarse. Miguel sintió que la bahía le subía por la garganta. No podía mirar, pero no podía apartar la vista. Míralos bien, dijo la sombra, sus ojos brillando de manera casi hipnótica. ¿Ves? Podrían ser tú, o tal vez, tu amigo. El joven gimió, retrocediendo mientras las sombras parecían alargarse, acercándose a él. De pronto, la desesperación se transformó en una oleada de valentía. No estoy dispuesto a sacrificarme, gritó mientras intentaba empujar al ser hacia atrás. No lo haré, pero la sombra, burlona, empezó a desvanecerse, extendiendo sus tentáculos oscuros por el pasillo, cubriendo cada salida. Miguel, con el pecho lleno de valor, dio su única oportunidad. La ventana rota estaba justo detrás de ellos. Sin pensarlo, corrió hacia allí. Sigue, gritó a su compañero. Vamos, sin embargo, justo en el momento en que se lanzaron hacia la ventana y la oscuridad misma se abalanzaba, un grito desgarrador resonó detrás de ellos. Miguel se detuvo en seco. No había un camino claro. La sombra se cernía sobre ellos como un manto maligno, y el eco de sus voces cautivas resonaba en sus oídos. De verdad quedan opciones, Miguel, susurró la sombra, casi como un eco de su propia angustia. ¿O solo estás corriendo hacia la inevitable oscuridad? Miguel sintió que el aire se le escapaba. La elección se hacía inminente, escaparse a ciegas hacia lo desconocido o jugar ¿a su juego macabro? El terror lo invadía, pero la fuerza de un deseo ardiente por sobrevivir lo empujaba hacia adelante, aunque su destino permanecía incierto. Con un último vistazo al rostro del joven, y la sombra acechando en su mente, Miguel lanzó su cuerpo hacia la ventana. Pero en el mismo instante, un grito resonó en el aire. Era el hombre en el suelo, que ahora parecía alzarse, sus ojos llenos de locura. Una neblina negra comenzó a llenar la habitación. Era el fin, o la antesala de algo aún peor. ¿Podrían sobrevivir a tal horror, o se convertirían en meros susurros olvidados en ese hospital maldito? La ventana estalló en 1000 pedazos, la lluvia de vidrio brilló como estrellas caídas, pero no había tiempo para admirar la escena. Miguel sintió la neblina negra desbordarse a su alrededor. Se aferró a la idea de la libertad y se lanzó hacia el exterior, pero en el último instante un frío helado lo detuvo. Fue como si unas manos invisibles lo apresaran, arrastrándolo nuevamente hacia la profundidad del terror. El joven gritó, pero su voz sonó lejana, sumida en la vorágine de la oscuridad. No, no puedo dejarlo, pensó Miguel,
mientras luchaba contra la opresora fuerza que lo mantenía prisionero. Las sombras parecían tener vida propia, se retorcían y giraban, deseando devorarlo. Sintió que la presión aumentaba, oscureciendo sus pensamientos, y al borde del colapso, un lamento desgarrador resonó. Los olvidados tienen más poder del que imagina, susurró la sombra, ahora más cercana, sus ojos amarillos centelleando con malevolencia. Una vez que entras, no puedes salir, Miguel gritó de nuevo, más fuerte esta vez, y el eco de su desesperación se registró en las paredes del hospital. Se resistió, luchando por sacar fuerzas de un lugar profundo en su interior. El joven que había intentado salvarlo se había congelado en su lugar, los ojos dilatados por el terror, como si la sombra hubiera lanzado una maldición que lo tuvo cautivo. «Sal», gritó Miguel, desesperado. «Sal de aquí». El joven, al escuchar las palabras, comenzó a moverse, aunque con lentitud, como si su voluntad luchara contra un imán que lo arrastraba. La sombra se dio cuenta del cambio, y su sonrisa se amplió de forma siniestra. «No puedes salvarlo», amigo, dijo, su voz resonando como un eco de una realidad distorsionada. «Una vez que están conmigo, son míos para siempre». Sin embargo, impulsado por una fuerza inesperada, Miguel se lanzó hacia su compañero. Con todas sus fuerzas, lo agarró por el brazo y tiró de él hacia atrás, en un intento desesperado por romper el contacto. El rostro del joven se tornó en desesperación al sentir la fría neblina que lo arrastraba hacia la sombra. Con un último esfuerzo, Miguel se arrastra, arrastrando a su amigo con él. El aire a su alrededor vibraba, un grito colectivo retumbaba en sus oídos, como si los espíritus atrapados clamaran por ayuda. Finalmente, ambos lograron salir del alcance de la sombra, cayendo al suelo sobre un montón de escombros y pedazos de cristal. La salida parecía cercana, pero el grito de la sombra se convirtió en un rugido ensordecedor. Miguel miró hacia atrás, sintiendo un vacío helado en su corazón. La figura sombría se había transformado en un torbellino oscuro, barriendo el pasillo a su alrededor. La puerta estaba cerrada, el camino hacia la salida se disolvía como humo en el aire. «Ahora tendrás que decidir», gritó la sombra, acercándose como un tornado. «¿Prefieres quedarte aquí y unirte a ellos, o arriesgarte a perderlo todo?» Miguel sintió que la angustia le atravesaba como un cuchillo. ¿Qué decisión debían tomar? La sombra parecía disfrutar de su tormento, disfrutando del espectáculo del miedo. Y mientras los ecos seguían atormentándolo, Miguel comprendió que no solo su vida estaba en juego. Su elección no era solo sobre ellos, sino sobre identificar lo que realmente valía la pena. «¿Y si hay otra opción?», dijo Miguel, sintiendo un destello de certeza. La sombra dudó, un instante que parecía una eternidad. Aquella duda le dio a Miguel una chispa de valentía. Quizás no todo estaba perdido. El joven de su lado lo miró, sus ojos reflejaban la esperanza y el temor. «¿Podemos unir nuestras fuerzas y pelear?», preguntó con voz entrecortada. En ese momento, bien a su entender, la sombra se abalanzó con un grito ensordecedor, su ira iluminando el pasillo en un instante escalofriante. Atrapados entre el horror y la esperanza, Miguel y su amigo debían actuar rápido. «Ahora», gritó Miguel, dispuesto a enfrentarse al horror en su camino, todo en su interior le decía que se aproximaba el clímax de su lucha. Mientras la sombra se lanzaba hacia ellos. El tiempo se ralentizaba. De pronto, el pasillo se iluminó dando una pista de lo que podría ser su salvación o su perdición. «Si vamos a luchar, entonces es ahora o nunca», murmuró Miguel, mientras la sombra se deslizaba hacia ellos, casi palpable. La elección se presentó, pelear o sucumbir. Solo que no podían volverse atrás, el momento decisivo había llegado. En un segundo del horror previo al choque, Miguel comprendió que la oscuridad no solo estaba fuera, sino que también había comenzado a crecer dentro de ellos. Miguel sintió que el aire se tornaba más denso mientras la sombra se arremolinaba alrededor de ellos. Todo su ser suplicaba que dieran un paso atrás, que eligieran la opción más segura. Pero en su interior, una chispa de determinación ardía. Tenía que encontrar una manera de luchar.
Tomó una respiración profunda y sostuvo la mano de su amigo con fuerza, aferrándose a la idea de que no estaban solos. Juntos, gritó, sintiendo que su voz se unía al eco desesperado de los atrapados en la sombra, con esa palabra como un mantra, ambos comenzaron a alzar sus brazos, tratando de atraer la luz que había comenzado a resplandecer en la penumbra. La sombra se retorció, como un animal acorralado, y el rugido que emitió resonó en cada rincón del pasillo. Miguel sintió que sus rodillas temblaban, y en un instante de duda, preguntó, ¿qué hacemos si no funciona? Pero la respuesta llegó de su amigo, quien ya había dejado caer las lágrimas de miedo, sustituyéndolas por una rabia justa. No podemos rendirnos. Nunca, la energía que emanaba de sus cuerpos parecía desafiar a la sombra, la cual, por un momento, titubeó. Miguel y su compañero unieron sus fuerzas, dispuestos a enfrentar la oscuridad. Con un grito ensordecedor, la luz que generaban empezó a intensificarse, parpadeando en sus manos con un resplandor blanquecino. La sombra, aturdida, se acercó, sus ojos amarillos ardían de rabia. Miguel pudo sentirla oler el miedo y la adrenalina que corría por sus venas. Recordó las historias que su abuela le contaba sobre cómo el amor y la valentía podían vencer cualquier oscuridad. Alzó la voz, dejándola resonar con una firmeza que no sabía que poseía. Poder de luz, escúchanos, gritó. Eres más fuerte que esto. Al pronunciar estas palabras, una ráfaga de energía iluminó el pasillo, reflejando sombras distorsionadas en las paredes. La figura oscura se retorcía y convulsionaba, como si la luz la estuviera desgarrando desde dentro. Miguel sintió que el vínculo con su amigo consolidaba la fuerza que ambas almas compartían. Ahora, insistió su amigo, respirando con ansiedad, con un último esfuerzo, ambos elevaron sus manos al máximo, y la luz estalló en el pasillo, llenando cada grieta e intersticio. La sombra gritó, su voz erizó la piel, como si fuera un alarido de 1000 almas angustiadas. Miguel sintió que la sombra comenzaba a desvanecerse, llevándose consigo la frialdad que había amenazado con arrastrarlos. Pero, en el fondo de su mente, sabía que no estaba acabando. Cada destello traía consigo ecos de otros que habían caído en su trampa, justo cuando el brillo parecía alcanzar su clímax. Un fogonazo de oscuridad repentinamente surgió del suelo. Los ojos amarillos del espectro evocaron un conocimiento antiguo y maligno. En un ataque final, la sombra sacudió sus extremidades, enviando un flujo de aire helado que dejó a Miguel y su amigo paralizados, como si las sombras de sus peores miedos ahora cobraran vida ante ellos. No todo lo que brilla puede iluminar, gritó la sombra, burlándose de ellos. En ese instante, Miguel sintió que se desvanecía el control que había ganado antes. Su compañero apretó su mano con tal fuerza que le causó dolor. Sin embargo, esa presión fue lo que les dio la fuerza para resistir. Miguel miró de reojo a su amigo, dejando que la adrenalina creara un nuevo plan en su mente. También podía recordar a aquellos que quedaron atrás, las almas perdidas que nunca tendrían una segunda oportunidad, y en ese oscuro pensamiento descubrió que la lucha era por ellos. Las sombras estaban casi sobre ellos. Un torbellino aterrador. Una verdad terrible se instaló en su corazón. Esta batalla era solo el principio. Debemos entrar en sus recuerdos, susurró Miguel, aún con su mano entrelazada con su amigo. Tenía la extraña certeza de que la salida que buscaban no era de este lugar, sino de las memorias que la sombra había robado. Así, en el centro del caos, decidieron unirse de nuevo, que la luz de la esperanza se convirtiera en el faro en medio de la oscuridad. Y cuando la sombra se abalanzó una vez más, empujándolos hacia su abrazo titilante de terror, los dos jóvenes se prepararon para enfrentar también sus propios miedos, enredándose en el mismo juego que había atrapado a los otros antes que ellos. Con el rugido de la figura oscura resonando en su mente, Miguel se dio cuenta de que estaban a punto de cruzar un umbral más profundo en el horror. ¿Podrían enfrentarse a las verdades más sombrías de sí mismos y salir entre la neblina de recuerdos marchitos? La respuesta a esa pregunta cambiaría para siempre el curso de su destino. El oscuro torbellino de sombras consumió a Miguel y su amigo, arrastrándolos hacia una profundidad desconocida.
En un instante, el pasillo se disipó, dejando atrás el eco aterrador del grito de la sombra. De repente, se encontraron en un lugar más opresivo, un espacio intangible, lleno de susurros apagados y ecos de risas perdidas. Miguel frunció el ceño, su mente tratando de encontrar sentido en la imprecisión del ambiente. Parpadeó, y las sombras se organizaron, tomando forma. A su alrededor, visiones de recuerdos comenzaron a surgir, más nítidos que cualquier imagen que los dos jóvenes hubieran presenciado. Escenas de felicidad se entrelazaban con momentos de dolor, todos convergiendo en un maremoto de emociones. ¿Qué es esto?, preguntó su amigo, respirando con dificultad, como si el aire se tornara más pesado. Son recuerdos, respondió Miguel, comprendiendo poco a poco. Un lacerante sentido de nostalgia lo invadió mientras instintivamente se acercaba a una escena que se desplegaba ante ellos. Era un día soleado, allí estaba su madre, sonriendo mientras lo abrazaba. Aunque la imagen le llenó el corazón de amor, la sombra de tristeza lo ahogó. Pero, ¿por qué?, su amigo miraba, confundido y ansioso. ¿Por qué nos muestran esto? Las sombras comenzaron a retorcerse, como si respondieran a su angustia. De pronto, Miguel sintió un remolino en su interior. Estaba confundido, y un temor aún más profundo lo envolvió. Al mirar a su alrededor, comprendió que no se trataba solo de sus recuerdos, sino también de los de otros que habían sido arrastrados allí, atrapados, llorando por ayuda, perdidos en un abismo sin final. Debemos avanzar, dijo Miguel, con la voz temblorosa. Si queremos salir de aquí, necesitamos entender lo que está pasando. Con el corazón palpitando a 1000 por hora, los dos amigos se adentraron más en el abismo de recuerdos. A cada paso, las sombras susurraban palabras condenatorias a sus oídos, ecos que resonaban desde el fondo de sus miedos más ocultos. Miguel sintió que una imagen le atravesaba el alma, la figura de su padre, atormentada, llena de culpa y arrepentimiento. La visión lo paralizó, y el dolor le atravesó el pecho. Miguel, vamos, gritó su amigo, quien también luchaba contra las visiones que lo rodeaban. En este lugar de pesadilla, los recuerdos no eran solo fragmentos perdidos del pasado, sino cuchillos que cortaban sus corazones, preparados para derribar su determinación. Son sus miedos, respondió Miguel, asumiendo una resolución. Están atrapados aquí como nosotros, sintió una mezcla de odio y tristeza hacia la sombra, que los había enredado en ese juego macabro. La desesperación lo avivó. Era su oportunidad para liberar a aquellos que habían caído en esta trampa. Con un aliento profundo, se concentró, el calor de la esperanza empezó a arder otra vez en su pecho. No estamos solos. Hay otros aquí, debemos liberarlos, gritó con todas sus fuerzas. Las sombras se agitaron al oírlo, revelando más recuerdos de aquellos que habían sido traspasados por la oscuridad. Miguel sentía un vínculo que los unía, como hilos de vida que una vez habían estado ligados, ahora estirados hasta el límite. Sin embargo, la sombra más grande observaba desde las sombras, ojos amarillos llenos de rencor. Con un rugido, los atrapó aún más, su voz resonante como un trueno. No se puede escapar de lo que se es. Los jóvenes sintieron que el aire les fallaba. Su determinación se tambaleaba mientras el terror intentaba consumirlos. ¿Podrían enfrentarse a los secretos que la sombra había extraído de ellos? ¿Podrían liberarse antes de que fuese demasiado tarde? Las risas y llantos al unísono de los recuerdos se intensificaron, creando un coro cacofónico de desesperación. Miguel miró a su amigo, ya no había vuelta atrás. Si fallamos, todo esto será en vano, susurró, mientras las sombras comenzaban a reanudarse, alzándose alrededor de ellos, listas para devorarlos, renovando su determinación. Miguel decidió que ellos no acabarían como los demás. Debían encontrar el valor en sus propios recuerdos, enfrentar los secretos que la sombra había recogido, y quizás, solo quizás, podrían deshacer el oscuro tejido que los había atrapado, pero antes de que pudieran hacer un movimiento, la sombra se abalanzó y la realidad se oscureció a su alrededor. En un parpadeo, habían sido llevados a un lugar aún más oscuro.
Un destello revelador brilló por un instante, dejando al descubierto una figura familiar, un rostro que ningún sobreviviente podría evitar, su espejo distorsionado, reflejando cada error, cada miedo, cada pérdida. Miguel sintió que el miedo lo consumía. ¿Era esta la verdadera batalla? ¿Afrontar lo que venía después de la sombra? El momento se tornó crítico, pues lo que descubrirían podría ser más aterrador que la propia sombra. La pregunta se atascó en sus labios, ¿se atreverían a verse a sí mismos y, en última instancia, a confrontar la verdad que acechaba en la oscuridad? La negrura los envolvía como una manta pesada, pero en medio de la oscuridad, una luz titilante se hizo presente. Era sutil, casi imperceptible, como un faro distante en una tormenta. Miguel se acercó con cautela, sintiendo una extraña atracción hacia aquel resplandor. Su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos, mientras su amigo lo seguía de cerca. Al acercarse, la luz comenzó a tomar forma. Eran visiones, pero esta vez, no eran recuerdos, eran proyecciones de lo que podrían haber sido. Miguel vio su hogar, la calidez de su familia en la mesa, risas que llenaban el aire. La imagen le arrancó un suspiro y una punzada de añoranza. Pero en lugar de alegría, sintió un frío intenso recorrer su espalda. Era como si la luz misma se alimentara de sus inseguridades. No podemos quedarnos aquí, dijo su amigo, pálido y nervioso. Esto no es real. Lo sé, pero Miguel desvió la mirada, luchando entre el deseo de quedarse y la necesidad de escapar. Y si hay algo que debemos aprender, sin embargo, mientras las imágenes danzaban ante ellos, la voz de la sombra resonó más fuerte, su presencia haciéndose sentir. Todos los ecos, todos los gritos ahogados de quienes una vez habían estado allí comenzaron a unirse en una cacofonía aterradora. Cada paso que dan en esta ilusión, se hunden más en la desesperación, advertía la sombra, sus ojos amarillos brillando con un odio palpable. ¿Qué pueden hacer contra sus propios miedos? Miguel sintió que la presión aumentaba, como si el aire se dispersara en un círculo, estrangulando sus pensamientos. Defensivamente, cerró los ojos, intentando bloquear los recuerdos dolorosos que emergían nuevamente. Vio la frágil figura de su padre, consumido por la culpa, la sombra de su madre, quien había soportado tantos sufrimientos. Eran esas las verdades que debía enfrentar. En un arranque de valor, Miguel recordó el calor de las manos que lo habían abrazado en el pasado, la felicidad que había sentido alguna vez. Clavó sus ojos en el brillante destello que aún se mantenía. Sus amigos con risas, sus compañeros de la escuela, los que alguna vez habían creído en él. La luz comenzó a expandirse y Miguel, sintiendo ese vínculo, gritó, no están solos, están conmigo. Por un instante, la sombra hizo una pausa, como si el grito del joven la hubiera alcanzado. Sin embargo, un grito de risa burlona brotó de las tinieblas. Tu fuerza es una ilusión, exclamó, burlándose. Una ráfaga helada recorrió el lugar, y las imágenes a su alrededor empezaron a distorsionarse, convirtiéndose en una pesadilla. Miguel vio cómo sus amigos se desvanecían, uno a uno, siendo tragados, sus rostros en plena agonía. La sombra se regocijaba en el caos y el terror que había sembrado, su figura alargándose como una serpiente, contorsionándose, apostando a que el miedo lo conquistara. No, gritó Miguel, desesperado. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo crucial, su compañero no estaba a su lado. Un frío horror se apoderó de él. Javier, llamó. Pero solo el eco de su propia voz le respondió. La verdad se hizo evidente, la sombra había separado sus destinos, la vulnerabilidad de su ser se intensificó. Miguel estaba solo, rodeado de recuerdos y sombras que amenazaban con aplastarlo. Sabía que debía enfrentar aquello que la sombra había sacado a la luz. Con un grito desgarrador, se giró hacia la fuente de la luz. Sé lo que eres. No puedes destruirme. En ese momento, la luz comenzó a brillar con más fuerza. La oscuridad retrocedía, deformándose, tomando una forma humana. Miguel se quedó paralizado. La figura en la luz era el mismo, pero distorsionada, una sombra de lo que podía llegar a ser.
La esencia de su miedo reflejaba todos sus fracasos y las decisiones que lo habían atormentado. Más que el horror de la sombra, se dio cuenta de que su peor enemigo era él mismo. Y mientras la figura sonreía con desprecio, sintió que una pregunta surgía en su corazón, una que resonó en cada rincón de su ser: ¿está dispuesto a luchar contra sí mismo para liberarse? Esa pregunta lo enfrentaba con la única verdad que podía salvarlo. Podría encontrar el camino hacia la libertad, pero debía primero enfrentar lo que lo había mantenido prisionero. Y justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, un estremecimiento recorrió el aire, y la sombra se abalanzó de nuevo, arrojando a Miguel a lo profundo del abismo, y en esa caída, una nueva revelación sobresalió. ¿Podría ser que en su propia lucha se escondían respuestas que jamás había imaginado? La sombra no era el único enemigo en la oscuridad. La batalla real apenas comenzaba. La caída fue brutal, como si cada centímetro de su cuerpo se descomprimiera bajo el peso de su propio miedo. Miguel cerró los ojos, tratando de aferrarse a cualquier imagen de calidez, pero todo era en vano. La oscuridad lo envolvió completamente, como un manto que lo estrangulaba, mientras la risa de la sombra resonaba en su mente, burlándose de su angustia. Cuando finalmente tocó un suelo frío y resbaloso, sintió que el aire se iba de sus pulmones. El lóbrego espacio parecía vibrar con una esencia maligna. Se levantó, temblando, y observó a su alrededor. Un laberinto de pasillos se extendía en todas las direcciones, cada uno marcado por susurros escalofriantes que hablaban de traiciones y secretos inconfesables. Javier, gritó, pero su voz fue tragada en la nada. Con cada paso que daba, el suelo temblaba. Las paredes parecían inclinarse hacia él, como si quisieran rechazar su presencia. El eco de sus propios miedos lo seguía, repetido en voces que no reconocía. Oía diálogos que lo envolvían en un torbellino de recuerdos, delaciones sobre sus fracasos, y el lenguaje del dolor. No, no, murmuró Miguel, cubriéndose los oídos. Pasaron instantes en los que se sintió deslizar a una locura inminente. Pero una chispa de lucidez lo sacudió, recordándole por qué estaba allí. Se armó de valor. Tenía que enfrentar a la sombra, a su propia sombra, para poder salir de aquel lugar. Navegó por los pasillos, cada vez más inquieto y cada vez más decidido. De repente, un sonido desgarrador reverberó por el aire, como una puerta chirriando. Miguel se detuvo en seco. Desde un pasillo lateral, una figura oscura emergió, apenas iluminada por una luz tenue. Era Javier. Miguel, susurró su amigo, su voz temblorosa y quebrada. Javier, exclamó, corriendo hacia él, pero algo no estaba bien. El rostro de Javier era un lienzo de angustia, con sus ojos llenos de terror. Miguel congeló su paso al notar que la sombra flotaba detrás de su amigo, envolviéndolo como un depredador a su presa. «Cuidado», gritó Miguel, pero la voz perdió su fuerza. La sombra se precipitó hacia Javier, y, al instante, el espacio se tornó en un torbellino de gritos y risas macabras. Miguel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La desesperación lo invadió, pero no podía permitir que la sombra ganara. «No voy a dejar que te lleve», gritó, levantando ambas manos como si eso pudiera detener la tragedia. En un instante, el aire se volvió espeso, como si la misma atmósfera reprobara su desafío. La sombra se tornó tangible, alargando sus garras hacia él, y Miguel comprendió que tenía que recurrir a lo que había descubierto, su propia lucha. «Déjalo, no lo toques», gritó mientras luchaba con el miedo que lo asediaba. La figura oscura se detuvo, como si su grito hubiera tenido un efecto. Levantó lentamente una mano y la sombra, en un giro brusco, se desenfrenó en 1000 fragmentos, alborotando el aire con una risa retumbante. Javier, que había estado congelado, retrocedió mientras la sombra se desvanecía temporalmente, pero no podían distraerse, necesitaban encontrar una salida. «¿Cómo lo detendremos?», preguntó Javier, con la voz temblorosa. «Debemos encontrar la fuente», respondió Miguel, apretando los puños. «La luz». Pero antes de que pudieran avanzar, un relámpago de oscuridad los rodeó, y un estruendo bloqueó cualquier sentido de dirección.
La sombra había absorbido toda la luz, y los lamentos del pasado resonaban, atormentando sus pensamientos. Miguel sintió que el pánico crecía. La sombra no solo perseguía sus miedos, sino que se alimentaba de ellos. «Atrévete a mirar», gritó la sombra, su voz resonando con un eco infernal. «Atrévete a ver la verdad». La oscuridad se desbordó con imágenes de ellos mismos, fracasos, traiciones, oscuridades olvidadas. Miguel se sintió tambalear, pero sabía que debía resistir. Miró hacia Javier, comprendiendo que juntos eran más fuertes. «Vamos a enfrentarlo», dijo, dándose cuenta de que solo enfrentando sus propios demonios podrían liberarse, con determinación renovada. Se adentraron en la oscuridad, desafiando el eco de sus peores recuerdos. La sombra parecía replegarse ante su valor, pero justo cuando estaban a punto de recuperar la luz perdida, una risa estruendosa resonó, y la sombra se lanzó de nuevo, lanzando una advertencia escalofriante. «Esto no ha terminado, la verdadera lucha está por venir». La risa se desvaneció mientras Miguel y Javier avanzaban, su conexión más fuerte que nunca, sabiendo que la batalla había comenzado, pero el verdadero enemigo aún permanecía al acecho. Las paredes parecían respirar, como si la oscuridad misma le diera vida al laberinto en el que estaban atrapados. Miguel y Javier avanzaban con rapidez, el eco de sus pasos resonando como un tambor que marcaba el tiempo de un juego mortal. La risa de la sombra retumbaba en sus oídos, burlándose de su osadía. Era un canto de sirena que prometía locura, un eco de su propia desesperanza. «¿Dónde estamos?», preguntó Javier, la voz temblorosa y cercana al llanto. La iluminación apenas alcanzaba a delinear su figura, haciéndolo parecer un espectro inquieto. «No lo sé, pero tenemos que correr», respondió Miguel, sintiendo como el sudor goteaba por su frente. Lo nuevo era aún más aterrador que lo conocido. El silencio se había vuelto denso, como si la propia existencia de la verdad estuviera oculta en ese lugar. Mientras se desplazaban, los susurros se hicieron más intensos, como un coro de almas perdidas, contando historias antiguas de traiciones y llantos. Era un recordatorio de que no solo debían enfrentarse a la sombra, sino también a los ecos del pasado que se tejían en cada rincón de esa oscuridad. La sombra parecía invocar a sus propios demonios. «¿Recuerdas aquella noche?», murmuró Javier, con una mirada perdida. «Aquella vez que nos metimos en problemas». Miguel sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Era una referencia a un evento que habían enterrado en el olvido, un secreto mal guardado que ahora resurgía. La sombra parecía alimentarse de esos recuerdos. «No es el momento, Javier. Debemos seguir», gritó, sacando a su amigo de la letargia. Antes de que pudieran avanzar, una figura apareció ante ellos, un ente de pura oscuridad que pulsaba con una energía casi palpable. Con un movimiento veloz, la sombra tomó forma, convirtiéndose en una silueta familiar. Miguel sintió el corazón golpearle con fuerza. Era su padre, un espectro de reproches y decepciones. «Vine a buscarte», dijo la figura, su voz resonando como un eco de advertencia. «No puedes escapar de lo que eres». Miguel había pensado que sus fantasmas eran solo eso, recuerdos que lo atormentaban, pero ahora estaban ahí, con la intención de llevárselo de regreso al lugar del dolor. La sombra se retorcía en la oscuridad a su alrededor, alimentándose del miedo y la angustia que emanaban. «Déjalo, papá. No eres real». Miguel gritó, enfrentando la manifestación de su propio dolor. Necesitaba creer en su fuerza, en su capacidad de liberarse, pero el peso de la culpa lo arrastraba. «¿Por qué no me escuchaste?». La voz era un susurro culposo, que parecía recorrer todos sus sentidos. «Cada error, cada traición, has fallado, y ahora es el pago de tu pecado». Javier, incapaz de soportar la presión, se abalanzó hacia la figura. «Basta», gritó, pero su voz se apagó al instante. La sombra se movió con rapidez, como un depredador, y atrapó a Javier en un abrazo gelado. Miguel sintió que se le rompía el corazón. Sabía que la sombra se alimentaba de esos momentos de fragilidad. Miró a su amigo atrapado, y un valor inusitado se encendió dentro de él. «Suéltalo», gritó Miguel,
su voz resonando por el laberinto. No te alimentes de nuestra angustia. Con esas palabras, los ecos del pasado comenzaron a desvanecerse. La figura de su padre tambaleó, como si la luz de su determinación hubiera comenzado a romper la oscuridad. No estás solo, Miguel, dijo Javier, inspirando confianza desde el lugar de su cautiverio. Lucha. Miguel corrió hacia su amigo. La sombra gritó de rabia, desvaneciéndose por un instante, y en ese momento, un resplandor tenue comenzó a erguirse en el pasillo junto a ellos. Un destello, como un faro en un mar de oscuridad, prometía esperanza, pero justo cuando estaban a punto de alcanzar la fuente de luz, un grito ensordecedor reverberó a su alrededor, creando un caos de ruido. La sombra regresó, más poderosa que antes, exigiendo su atención con un último aviso. No escaparás de mí. Miguel y Javier se giraron, sintiendo que la verdadera batalla aún estaba por comenzar. ¿Podrían enfrentarse a sus propios miedos y salir con vida? La luz seguía brillando, pero la sombra se acercaba rápidamente. Avancemos, gritó Miguel, una chispa de resolución encendiendo su corazón. Y así, tomados de la mano, se lanzaron hacia la luz de lo desconocido. Pero, al acercarse, una revelación aterradora golpeó a Miguel. Javier, ¿y si la luz también es parte de la sombra? Miguel y Javier se encontraron de nuevo en la penumbra, rodeados de sombras y recuerdos desgarradores. Tras haber enfrentado a sus propios demonios, se dieron cuenta de que tenían que ser más astutos. La luz que los guiaba podía ser la clave para su salvación, pero también podía ser una trampa de la sombra que los había atormentado. ¿Confías en mí?, preguntó Miguel, mirando a su amigo a los ojos. La angustia se reflejaba en ellos, pero había una chispa de determinación. Por supuesto, hermano. No hay vuelta atrás, respondió Javier, su voz firme a pesar del temor que coqueteaba con su corazón. Con cada paso que daban hacia la luz, Miguel sentía que la sombra pulsaba detrás de ellos, como un depredador acechante. Su corazón latía como un tambor de guerra, su pecho aprisionado por la presión del miedo. Pero sabían que la única salida era avanzar, sumergirse en la luz y enfrentarse a lo desconocido. Finalmente, llegaron a la fuente de aquel brillo. Era un espejo, resplandeciente y cegador. Miguel se asomó, y lo que vio lo congeló en el lugar. Allí estaban todas aquellas versiones de sí mismo, los fracasos, sus decisiones que lo habían llevado a ese punto. Desde luego, los buenos momentos también estaban presentes, pero entre ellos había sombras que lo aguardaban. Esto es un reflejo de nuestra lucha, susurró Javier. Debemos enfrentarlo. Miguel sintió que un hilo invisible lo unía a su amigo. Ambas figuras de ellos mismos reflejadas en el espejo, distorsionadas, pero también llenas de fuerza. Con cada respiración, recordaron lo que eran antes de caer en la desesperación. El amor, la esperanza, y sobre todo, el deseo de libertad. Sin pensarlo dos veces, Miguel tomó la mano de Javier y ambos se lanzaron hacia el espejo, dispuestos a afrontar el caos interno que había acechado no solo su vida, sino también la de quienes habían dejado atrás. La luz se tornó cegadora, un torrente de recuerdos invadiendo sus mentes como un oleaje imparable. Se sintieron como si estuvieran inmersos en el corazón del tormento. La sombra comenzó a retorcerse frente a ellos, gritando, intentando romper su vínculo, su determinación. Los ecos de voces de aquellos que habían sido olvidados resonaban, ofreciéndoles un empujón adicional, una fuerza que superaba el miedo y la desesperanza. Esto es para todos ustedes, gritó Miguel, su voz resonando con eco en el abismo. No dejaremos que ustedes sigan atrapados. Con un grito estruendoso, la sombra se abalanzó, pero era en ese momento que el vínculo entre Miguel y Javier se volvió una explosión de luz pura. La imagen del espejo se fracturó, liberando una ola de luz que barrió la oscuridad. Miguel sintió como la presión se aliviaba, como si las cadenas que lo mantenían esclavizado se deshicieran por fin. La sombra, en su última hazaña de desesperación, intentó absorberlos. Pero el poder de la luz aumentaba, disipando el terror que había encerrado durante tanto tiempo. Todo su ser tembló, y la oscuridad comenzó a desvanecerse como un mal sueño al despertar.
Finalmente, un vacío profundo los atrajo. Y así, tras un instante eterno, Miguel y Javier se encontraron tendiendo la mano en un nuevo amanecer. Afuera, el sol brillaba con fuerza, un día fresco y lleno de posibilidades. La sombra se había desvanecido y, con ella, su tormento. Ambos jóvenes respiraron hondo, sintiendo la brisa mientras la luz de la mañana les envolvía como un abrazo cálido. Sabían que el camino no sería fácil, que las cicatrices de lo vivido cantarían por siempre. Pero habían renacido. Se sostenían firmes, con la firme convicción de que juntos podrían enfrentar cualquier reto que se presentara. Ya no estamos solos, dijo Miguel, fijando su mirada en la distancia. Ahora sabemos que nunca más serán olvidados, y con un paso decidido, comenzaron a caminar hacia el horizonte, dejando atrás el oscuro hospital que había tratado de atrapar sus almas. Llevaban consigo la promesa de un nuevo comienzo, ese auspicioso amanecer que, como un faro, guiaba a aquellos que aún luchaban. En el camino de los olvidados, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Haz clic en el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más historias como esta lleguen a través de nuestra comunidad. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.